Buenas tardes con todos. Les saluda Margarita García. Bienvenidos a este espacio. Espero que la información que hoy les traigo de verdad les sea de mucha utilidad para el momento actual. Me pidieron que tratara sobre la norma técnica de salud 182 del MINSA, DIGEMIT del 2022, que regula los estudios de estabilidad de las especialidades farmacéuticas. Fue publicada el 26 de febrero de 2022 mediante la resolución ministerial del MINSA 111-2022. Esta norma técnica tiene la finalidad de contribuir a la calidad, seguridad, eficacia de las especialidades farmacéuticas que circulan en el mercado farmacéutico nacional. Ello implica entonces que regula todos los medicamentos o especialidades farmacéuticas, sea que hayan sido manufacturadas en el país o en plantas ubicadas fuera del territorio nacional. El objetivo es establecer disposiciones que regulen el desarrollo de los estudios de estabilidad de las especialidades farmacéuticas y la información que debe contener el documento requerido para la evaluación de los estudios de estabilidad. Y la tienen que cumplir los administrados y titulares de registro sanitario. Y este énfasis de administrados y titulares de registro sanitario va en línea con los cambios que introdujeron las responsabilidades tanto de la empresa, representados en un representante legal, valga la redundancia, el director técnico y obviamente el personal clave, jefe de producción, jefe de control, jefe de aseguramiento. Así que estas normas, que inclusive puntualizan y más adelante hablan de la necesidad de dar los datos como declaración jurada, bueno, que siempre se hace, ¿no? Es importante que lo tengamos en cuenta. La idea de revisar esta norma técnica, más allá de ver los requisitos que ya supongo que a estas alturas todos los administrados la tienen clara, la idea es ir viendo cómo podemos gestionar este cambio. Un cambio que realmente empezó en el 2009. La selección de lotes a efectos de realizar el estudio de estabilidad nos plantean no menos de 3 lotes de producto. Sea que estemos hablando de nuevos desarrollos, nuevos productos o productos ya existentes, maduros, que los tenemos fabricando tiempo atrás, son necesarios 3 estudios de estabilidad. Bueno, eso siempre se repite, sea para validaciones o sea para estabilidades, el número 3 lotes. Solamente en caso de que se trate de un monofármaco, una molécula estable, de liberación inmediata, se puede reducir a 2 lotes, pero si no, todo es 3 lotes. Y hacen mención a 3 lotes industriales, 3 lotes a escala piloto, como mínimo 2 de los 3 lotes pueden ser a escala piloto y el tercer lote puede tener un tamaño más pequeño si se justifica o una combinación de lo consignado en los literales A y B precedentes. ¿Y qué nos puntualiza en el primer párrafo? Estos lotes deben ser fabricados con la misma fórmula cual y cuantitativa, el mismo método de fabricación, en el mismo sitio de fabricación y envasado, con el mismo sistema de envase-cierre propuesto para circular en el mercado. Envase-cierre hace alusión al envase primario y o envase secundario que va a permitir que el producto quede protegido de las inclemencias climáticas. Hay, por ejemplo, productos que vienen en ampollas por uno, o sea, el estuche es una ampolla, y la protección de la luz la da el estuche. El estudio de estabilidad tendrá que ser bajo esas condiciones. Entonces el envase cierre ya saben que es envase primario, de repente queda en envase primario, pero en unos casos es envase primario, envase secundario y de repente está un terciario, pero todo aquello que asegure que el producto queda protegido de humedad, temperatura, luz, etc.
Para los lotes a escala piloto o lotes de un tamaño más pequeño, además debe representar el proceso que se va a usar en la fabricación de los lotes industriales. Cuando sea posible, los lotes del producto deben ser fabricados utilizando diferentes lotes del ingrediente o los ingredientes activos de un mismo fabricante. Es el mismo fabricante, es el proveedor calificado, pero se recomienda usar más allá de un lote de este fabricante. Ok. Y acá está lo que les anticipé. En el caso de ser productos monofármacos con formas farmacéuticas de liberación inmediata e hifas estables, son aceptables estudios de estabilidad realizados con 2 lotes. En el caso de formas farmacéuticas sólidas, el tamaño del lote debe ser como mínimo 100.000 unidades o 10% lote industrial, el que sea mayor. Si la cantidad es menor, esta debe ser adecuadamente justificada. Usualmente cuando uno manda a fabricar o tiene una planta de desarrollo de productos, los equipos, independientemente de que las condiciones climáticas son las mismas que la sala de producción de lotes industriales, los equipos son equipos chicos a escala de los equipos grandes. O sea, si yo tengo un homogeneizador de un tipo de 500 kilos, en mi planta piloto puedo tener uno de 50 kilos o de 20 kilos. Entonces, cuando hago ya la escala, voy a hago el 10%, pero trabajo con las mismas características del equipo. Entonces se puede hacer una escalización de manera más fluida, más rápida, porque es el mismo tipo de envases, el mismo tipo de homogeneizador, tiene las mismas características. Lo único que hay que, bueno, determinar aquellos ajustes que corresponden a una producción mayor. Ok. Se aceptan estudios de estabilidad realizados con lotes a escala piloto menores al tamaño indicado en el literal B, o sea, menos del 10%, cuando estemos hablando de un medicamento huérfano, aquellos que no se fabrican en otro sitio. La especialidad farmacéutica tiene en su composición un IFA controlado. El tamaño del lote a escala piloto es el mismo que el tamaño del lote industrial. Sistema de envase-cierre. Los estudios de estabilidad deben realizarse en el producto envasado en el sistema envase-cierre propuesto para su circulación en el mercado, incluyendo, si corresponde, el envase secundario. Si un producto es envasado en 2 o más sistemas envase-cierre, deben realizarse los estudios de estabilidad para cada uno de ellos, los cuales deben ser presentados cuando se solicita inscripción o los cambios mayores, cuando se solicitan cambios mayores, o se actualicen los resultados de estudios de estabilidad a largo plazo autorizados en el registro sanitario, o el cambio mayor en el registro sanitario referido a la vida útil. Entonces, ya en este momento, todas las personas que tienen a su cargo esta revisión de qué estudio de estabilidad tenemos y si cumple con la normativa, tenemos que tener claro cuántos productos tenemos con diferentes envases cierre. A veces pueden ser tabletas que como genérico los tenemos en blister, y de repente como genéricos de marca los tenemos en alualo. O de repente lo tenemos en frascos de vidrio y frascos PET. Un jarabe en frasco de vidrio, en frascos PET. Otra diferencia puede darse en que tubos de aluminio y tubos plásticos para cremas o pomadas. Entonces, si es así, cada uno, así sea el mismo granel, la misma fórmula de fabricación del granel, tiene que correrse estudios de estabilidad en paralelo para ambos en sistemas de envase cierre. Estudios de estabilidad acelerada. La frecuencia de la condición de estabilidad acelerada debe incluir como mínimo 3 puntos. Inicio, que debe incluir como mínimo inicio y el final, o sea, a tiempo cero, a los 3 y a los 6 meses. Eso es para estudio de estabilidad acelerada. Usualmente lo usamos eso cuando hacemos un cambio o cuando cuando hacemos desarrollo de productos nuevos y queremos pronosticar el tiempo de vida de ese producto nuevo antes de entrar a hacer el estudio a largo plazo. Tenemos 3 puntos ahí. Voy mencionándolo porque, por ejemplo, si tenemos 3 puntos de análisis, son 3 análisis. O sea, si hacemos desarrollo de 10 productos, tenemos ya 3 lotes, o sea, tenemos 3 análisis por 3, 9 por lote. O sea, 3 análisis por lote de producto. Y eso nos permite ir determinando la cantidad de análisis que tenemos que hacer.
3 análisis por lote y 3 lotes. La frecuencia de estudio en la condición de largo plazo es cada 3 meses en el primer año, 0, 3, 6, 9, 12, cada 6 en el segundo año y después una vez hasta cubrir la vida útil o periodo de validez propuesto. ¿Ello qué va a implicar? Que para un producto que estamos pronosticando que dure 5 años, vamos a tener 10 análisis por lote. Para productos que contienen IFAs estables, es cada 6 meses en el primer año, 0, 6 y 12, y después una vez al año hasta cubrir la vida útil propuesta. Acá tendríamos que para un producto que estamos pronosticando 5 años de vida, son 7 análisis por lote. Para efectos del desarrollo de los estudios de estabilidad, debe aplicarse lo que corresponde a la zona climática 4, como mínimo 30 grados, más o menos 2 grados centígrados y 65% de humedad relativa, más o menos 5%, conforme a la clasificación que da la OMS, debiendo para ello tenerse en cuenta las siguientes condiciones de almacenamiento. Y ahí ustedes tienen las condiciones de almacenamiento. Entonces, fíjense que todos los estudios de estabilidad tienen que estar a esas condiciones. En casos en los cuales no se pueda correr, obviamente se va a tener que sustentar de manera técnica que determinados productos no pueden correrse a esa temperatura y obviamente todo su ciclo de vida tendrá que mantenerse bajo las condiciones que le correspondan en cuanto a temperatura y humedad durante la fabricación, durante el almacenamiento, durante el transporte, durante la comercialización. Productos contenidos en envases impermeables, por ejemplo, tubos de aluminio sellados para semisólidos, frascos de vidrio, viales, ampollas, pueden ser realizados bajo cualquier condición de humedad relativa ambiente o controlada. Eso ya ustedes lo han revisado. Y en caso que sean semipermeables, dan las condiciones bajo las cuales se tiene que someter el producto, que supone que puede haber evaporación y ponen humedades relativas menores, a las de 65%. Productos que se almacenan refrigerados, 6 meses a las condiciones que ya ustedes han visto en la tabla y 12 meses a 5 grados más menos 3, que es la condición normal de almacenamiento de esos productos. Productos que se almacenan en congelación, menos 20 grados y a 12 meses. Entonces, fíjense cómo ya está pautado todo respecto a las condiciones. Igualmente, para estudios que se almacenan por debajo de menos 20 grados, deben ser tratados ya puntualmente en cada caso. Cada producto debe ser, supongo, manipulado o planificado o diseñados estudios de estabilidad de largo plazo conforme a lo que sea recomendado para ese producto. También están los estudios de estabilidad de uso, es decir, aquellas formulaciones que se adquieren, que se reconstituyen y que son multidosis. ¿Cuánto tiempo dura una vez ya reconstituido? Porque por alguna razón el producto no está sometido al contacto con agua desde un inicio, sino cuando se va a utilizar. ¿Cuánto tiempo dura una vez hecha la reconstitución? El estudio de estabilidad en uso debe realizarse cuando sean productos multidosis y que en el tratamiento terapéutico estos deban cerrarse y abrirse continuamente. Polvos para reconstituir de administración oral o parenteral, productos que son mezclados con diferentes solventes u otros productos. Y ahí estamos hablando un mínimo de 3 análisis. Estudios de estabilidad reducidos. Se aceptan estudios de estabilidad reducidos como estudios de estabilidad extremos, corchete, y por matrices que cumplan con lo establecido en las recomendaciones de la ICH, la OMS, la EMA o las guías de calidad de las autoridades reguladoras de los países de alta vigilancia sanitaria. Estudios de fotoestabilidad deben ser llevados a cabo de acuerdo a las recomendaciones de la ICH, la OMS o la EMA, o las guías de calidad de las autoridades reguladoras de los países de alta vigilancia sanitaria. En los casos donde se demuestre con documentación técnica que el envase primario es capaz de proteger al producto, no se requiere presentar dichas pruebas. Programa de seguimiento de estudio de estabilidad, o sea, además de que ya hemos determinado su tiempo de vida con el estudio de estabilidad acelerada, un pronóstico, con el estudio de largo plazo, una confirmación o una ampliación o una reducción del tiempo de vida que se había pronosticado a un inicio, se tiene que hacer un seguimiento anual, un lote por año. Es decir, fabricamos 10 lotes del producto A, se coge un lote y se lleva a la cámara climatizada bajo las condiciones que le corresponden al producto. Siguiente año se coge y sigue, y así, de cada año un lote.
¿Ok? Entonces dice, después de haber obtenido registro sanitario y fabricado los 3 o 2 primeros lotes industriales, la estabilidad del producto debe ser monitorizada de acuerdo a un programa de seguimiento de estudio de estabilidad a lo largo de su vida útil y en las condiciones de almacenamiento según las indicadas en la presente norma técnica de salud. Zona 4A. Consistentes con las condiciones de almacenamiento rotulado autorizado. Zona 4A o aquella que fue autorizada porque se sustentó debidamente que, por ejemplo, no podía almacenarse a 30 grados, sino de repente a 25, a 15 u otra temperatura. A fin de detectar cualquier evento en la estabilidad asociado con la formulación en el sistema de envase-cierre en el cual se comercializa el producto. Y esto se aplica al menos un lote por año del producto fabricado en el que se prioricen los productos con IFA menos estable. Debe ingresar al programa de seguimiento de estudio de estabilidad a menos que no haya producción en el año. La frecuencia de análisis puede ser realizada al menos anualmente de acuerdo a las condiciones de almacenamiento indicadas en el numeral 617 de esta norma. O sea, todo lo que fabriquemos va a entrar a un programa de seguimiento anual. Pero se va a priorizar obviamente aquellos productos que tengan sustancias activas menos estables. Y ya para eso existe una lista. Estudio de estabilidad en producto a granel. Si este no es envasado inmediatamente y cuando dichos estudios no se han realizado en la etapa de desarrollo, las condiciones de almacenamiento, frecuencia, análisis y tiempo de duración los establece el fabricante. ¿Por qué? Porque de repente el granel por X razones lo tenemos almacenado una semana, por otras un mes. Entonces, esta estabilidad de producto a granel puede ser de repente a un mes o a 3 meses. Ya cada fabricante lo diseña, pero tiene que demostrar que el granel se mantiene bajo las mismas condiciones, mantiene sus características, especificaciones de calidad en ese periodo. Salvo que en el desarrollo se haya planificado así. Si en el desarrollo se dijo, no, este producto por X razones va a esperar 2 semanas en el almacén de graneles, entonces se fabricaba, se envasaba a las 2 semanas y ese producto a las 2 semanas era sometido a los estudios de estabilidad acelerado de largo plazo, entonces ya estaba incluido. ¿Okay? Reporte de estudio de estabilidad. Ojo con esto. Estoy saltando varias partes del contenido de la norma porque la idea no es desarrollar cómo hacer cada paso de la norma. Ya va a ser un año desde que ha sido publicado y ya lo deben tener clarísimo cada uno de los administrados. Sí les quiero hacer énfasis en algunas partes. He estado resaltando los tiempos, la frecuencia para luego determinar la carga analítica. Firma de los responsables del estudio de estabilidad. Cuando la DGMID lo requiera, deben encontrarse disponibles los documentos que contengan los registros de los datos generados a partir de los estudios realizados, es decir, cálculos matemáticos, cromatogramas, espectros, entre otros. Y estos tanto para nacionales y extranjeros. Bueno, en caso de laboratorios nacionales se supone que si DGMID se acerca a hacer una inspección para hacer un seguimiento del cumplimiento de esta norma técnica de salud, simplemente pide el estudio de estabilidad que ya fue sometido en su legajo documentario al momento de actualizar su estabilidad o cumplir con los requisitos de reinscripción, pide de ese reporte de estabilidad los datos primarios, los estudios, los registros que soporta, todo ese resumen que se hace en un reporte de estudio de estabilidad. Porque en el reporte se puntualiza, se ponen básicamente los resultados, contenido, pureza, etcétera, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, etcétera. Si es un largo plazo de un IFA estable, de repente son 7 análisis de un lote, 7 de otro, etcétera. Eso es lo que se revisa, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que guardar los registros si hemos sometido solamente el reporte, o sea, el resumen por lote de todos los resultados para las especificaciones a lo largo del tiempo que sustentan el tiempo de vida útil que
ha sido aprobado y con el cual se va a comercializar o se está comercializando el producto, sino también tenemos que tener disponibles todo aquello que se hizo para poder al final concluir 99% de esto, o sea, tanto por ciento de esto. Todo ese legajo documentario tienen que estar disponibles a la mano, tanto nacionales como extranjeros. Y más adelante vamos a ver, ahí tendrá que clarificar la autoridad sanitaria. Yo lo entendería de las dos maneras, como que solamente entrego ya el reporte o también entrego los datos primarios desde un inicio. Presentación de los estudios de estabilidad. Estudios de estabilidad para la inscripción en registros sanitarios de las especialidades farmacéuticas. Para la inscripción en registro sanitario de las especialidades farmacéuticas, el administrado debe presentar los documentos que sustenten los estudios de estabilidad. Y cuando aplique los estudios de estabilidad en uso y fotoestabilidad en el envase cierre propuesto para circular en el mercado, de acuerdo a lo señalado en la presente norma. Entonces, ya hemos visto antes que cuando hacen referencia a documentos que sustenten, dicen documentos que contengan los registros de datos generados a partir de los estudios realizados, es decir, cálculos matemáticos, cromatogramas, espectros, entre otros. En otros países es así, en otros países entregan todo. Vamos a ver, o ya deben saber ustedes, cómo se está ejecutando en la actualidad. Pero si no se está sometiendo junto con todo ese legajo, serían cantidad de hojas, tendrá que estar disponible. Y obviamente tiene que estar disponible tanto del producto nacional como del producto extranjero. En caso de reinscripción de productos, los estudios de estabilidad a largo plazo con los que se autorizó el registro sanitario o el cambio mayor en el registro sanitario deben continuar hasta establecer firmemente el periodo de validez comprobado. Al concluir estos estudios de estabilidad, deben ser enviados a la autoridad o a Digimit antes de solicitar la reinscripción del producto para su evaluación y de corresponder su incorporación en los antecedentes del registro sanitario. El titular debe actualizar los resultados de los estudios de estabilidad a largo plazo autorizados en el registro sanitario o autorizados en el cambio mayor en el registro sanitario referido a la vida útil, teniendo en cuenta los estudios de estabilidad que deben cubrir la vida útil, considerando lo establecido en el numeral 6114 de esta norma. Estos estudios de estabilidad se tienen por presentados en la reinscripción si se entregaron estudios de estabilidad a largo plazo concluidos y realizados en lotes industriales de acuerdo a lo indicado en la presente norma, debiendo presentar en este caso una declaración jurada que exprese que dichos estudios de la especialidad farmacéutica no han sufrido variación. Yo hago énfasis en lo de declaración jurada. Yo no sé si todos los administrados o quienes están a cargo de someter al registro o quienes están a cargo de preparar la documentación o quienes están a cargo de firmar cada documento de lo que es una declaración jurada. O sea, esa firma tiene un peso, tiene una responsabilidad técnica y legal. De no contar con los estudios de estabilidad realizados sobre lotes industriales cubriendo la vida útil, considerar los siguientes casos. Si no se han fabricado lotes industriales desde la autorización del registro, el titular del registro sanitario debe presentar antes de la primera reinscripción los estudios de estabilidad de lotes a escala piloto de acuerdo con lo indicado con la presente norma técnica. Es decir, yo no puedo ir a decir, mira, te presento para la reinscripción y para no perder mi registro, todo, pero no he hecho estudio de estabilidad porque no estoy fabricando, pero quiero mantener vivo el registro sanitario, porque lo uso para exportación, mi cliente afuera no... Tiene que hacerse. Si no se ha hecho lotes industriales, tienen que hacerse lotes piloto, pero tiene que hacerse el estudio de estabilidad. Antes de la segunda reinscripción, los estudios de estabilidad a largo plazo cubriendo la vida útil en lotes industriales. Si la cantidad de lotes industriales fabricados desde la autorización del registro aún no llegan a la cantidad establecida en el numeral 6114, el titular del registro sanitario debe presentar antes de la primera reinscripción los estudios de estabilidad a largo plazo hasta donde se encuentren con los lotes fabricados, cubriendo los lotes faltantes con lotes a escala piloto, debiendo en este caso presentar una declaración jurada indicando que la cantidad de lotes industriales fabricados desde la autorización del registro sanitario es insuficiente para completar los estudios de estabilidad. Ojo con eso. Todo es declaración jurada.
Antes de la segunda reinscripción, los estudios de estabilidad a largo plazo cubriendo la vida útil en lotes industriales. Bien, esto ya ustedes lo deben estar manejando porque es básicamente la forma como se procede para la inscripción, la segunda reinscripción, etc. Y para cambios mayores también. Acá sí me quiero quedar en este punto. La reducción de la vida útil se puede sustentar con lotes a escala piloto o lotes industriales que provienen de la obtención del registro sanitario, cambios en registro o del programa de seguimiento de estudio de estabilidad. En el caso de cambio de vida útil para ampliar o reducir el tiempo de vida útil dentro del tiempo de vigencia del registro sanitario, el titular debe presentar el reporte del estudio de estabilidad a largo plazo realizado bajo las condiciones de almacenamiento establecidas en el envase autorizado. Luego les digo por qué estoy viendo el tema de reducción del tiempo de vida útil. Y obviamente, en cuanto a responsabilidades, los administrados y titulares de registro sanitario de los productos farmacéuticos son responsables del cumplimiento de la presente norma técnica de salud en lo que corresponde. Es decir, la empresa, porque la empresa es la titular del registro sanitario, y los administrados, es decir, el personal clave y los que firman toda la documentación, son responsables. En disposiciones finales tenemos: los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente norma técnica de salud se rigen por lo establecido en la Directiva Sanitaria 031 esa es la del 2009, la 805-2009, hasta la conclusión del procedimiento administrativo. O sea, quienes ya iniciaron con esa normativa van a concluir, pero luego van a tener que acoplarse a esta. O sea, les va a tocar también el programa de seguimiento anual. Y los cifras menos estables están en el listado 061. Excepcionalmente a lo dispuesto en el numeral 633 de esta norma y en los casos que los registros sanitarios continúen vigentes a la entrada en vigor de la norma técnica de salud, el titular del registro sanitario de la especialidad farmacéutica debe presentar antes de su próxima reinscripción de registro sanitario los estudios de estabilidad en lotes industriales de acuerdo a lo señalado en la presente norma técnica, con 6 meses de estudio como mínimo en zona 4A, conservando la vida útil autorizada. Eso quiere decir que tienen entre 1 y 5 años para poder hacer todo lo que tienen que hacer. De repente a alguien le toca ya someter a su primera reinscripción y de repente a otros recién dentro de 5 años. Posteriormente, antes de la siguiente reinscripción, el titular del registro debe presentar los estudios de estabilidad concluidos que fueron presentados antes de la última reinscripción autorizada, incluyendo los estudios de estabilidad en uso y de fotoestabilidad de acuerdo a la forma farmacéutica y naturaleza de productos según lo dispuesto en esta norma. Entonces ahí ya tendrían de 1 a 5 años y luego en la segunda inscripción 5 años. La resolución ministerial 061-2014 listó todos los principios activos menos estables. Entonces eso tenemos que ponerlo a la mano y este es un listado que supongo va a ser actualizado periódicamente. ¿Okay? Ahí tienen 105 sustancias, principios activos, sustancias activas. Veamos ahora el impacto de esta norma técnica en la organización. Supongamos, he visto que hay laboratorios que tienen más de 600, otros 500, otros 400, 300 registros. Supongamos que es una empresa que tiene 600 productos registrados. Y entre esos productos registrados hay productos, o sea, graneles, que son luego sometidos como genérico de marca, y a veces el genérico de marca está para la línea A de la misma empresa o la línea B de la misma empresa, línea comercial. Supongamos que esos 600 productos registrados realmente son 300 formulaciones, 300 productos que se fabrican y 300 productos que tienen que ser sometidos a estudio de estabilidad. Sabemos que tienen que hacerse 3 lotes en el peor caso, porque en sustancias estables, monofármacos, de liberación inmediata, hasta 2 lotes. Pero pongámonos en la posición de 3 lotes. 300 productos que se fabrican. Eso para ver la carga analítica también. Por 3, 900 lotes para estudios de estabilidad. O sea, necesitamos para esos 300 productos en total 900 lotes. Consideremos que hacemos, en el peor caso, 10 análisis por lote, considerando un producto que tiene un tiempo de vida útil de 5 años. Estamos hablando de 9.000 análisis. En el primer año van a ser con la frecuencia, van a ser 4.500 análisis, en el segundo 1.800, luego 900 cada año porque se hacen de manera anual. Eso es para ir determinando carga y cuál es nuestro panorama. A la par,
los laboratorios hacen desarrollo de productos nuevos porque obviamente quieren ampliar su portafolio, quieren entrar a nuevos mercados. Obviamente dependerá de la estrategia de la empresa, como empresa. Posicionamiento, diversificación, ingreso a nuevos mercados, etc. Si son 50 productos en desarrollo, son 50 que se están estudiando. Independientemente que haya análisis, que mi primer ensayo, mi segundo ensayo, a veces se analiza, no va el producto, no va la mezcla, no cumple con, hasta que llega una fórmula que parece robusta y ya se inician los 3 lotes. Entonces tenemos 3 lotes, serían 150 lotes para estudio de estabilidad acelerada. 150 lotes para estudio de estabilidad. En caso de acelerada, tenemos ahí los 3 análisis por lote, estamos hablando de 450 análisis, y si ya lo mandamos a largo plazo, 10 análisis por lote, estamos hablando de 1500 análisis, con la distribución por año. En el programa de seguimiento de estudio de estabilidad, si fabricamos los 300 productos con un tiempo de vida de 5 años, en un año tendremos, el primer año tendremos un lote de cada producto, se va al programa de seguimiento, entonces tendríamos el primer año 300 análisis. Segundo año 300 más 300 y seguimos fabricando lo mismo. 600 análisis. En el quinto año tenemos 1500 análisis. Entramos al sexto año. Ya se cumplieron 5 años, ya los 300 análisis iniciales salen, pero ingresan unos nuevos. Entonces a partir del sexto año ya se mantiene 1500, 1500, 1500. Sí tenemos esta producción de 300 productos diferentes, 300 lotes en un año. Lotes de ese producto. Disculpe, necesitamos los 300 productos fabricados, sea que fabricamos un lote, sea que fabricamos 10 lotes de los productos. Lo que necesitamos que ese producto se fabrique en un año y eso va al programa de seguimiento de la estabilidad. Entonces tendríamos que a partir del año 6 ya se mantiene esa misma cifra de análisis. Entonces, ¿qué tenemos como carga analítica para 300 productos con registro sanitario y 50 productos nuevos? Considerando el peor caso, es decir, que no vamos a hacer 2 lotes, sino siempre vamos a hacer 3 lotes por año. Para estudio de estabilidad a largo plazo, tenemos 4.500, como ya lo habíamos visto en un inicio, el primer año, los productos regulares. Largo plazo, productos nuevos, 750 y luego va bajando. Acelerada, el primer año son 450 análisis para 50 productos. Y programa de seguimiento anual están los datos que ya hemos explicado en las diapositivas anteriores. En total tenemos que adicional a la carga analítica habitual de los productos que se fabrican para comercialización cada mes, tendríamos que el primer año tenemos 6.000 análisis más, el segundo 2.700, el tercero 1.950, el cuarto 2.250 y eso se mantiene. Esto la carga analítica habitual, la carga analítica por otras estabilidades, porque a veces se hacen estabilidades por graneles, por fotosensibilidad, eso no se ha considerado acá. Adicionalmente, se tiene que ver todo el espacio que se requiere para almacenar, sobre todo el programa de seguimiento anual, porque va a acumular y acumular durante 5 años todos esos lotes. Entonces, en el análisis de la situación, lo que tiene que verse es la carga analítica por estabilidades, la carga analítica por producción habitual, la carga analítica por validaciones y otros. Estoy dejando de lado la carga analítica de materias primas, de material de empaque, de las pruebas intermedias, etc. También la producción de los lotes piloto, el planeamiento de la producción, el planeamiento de los análisis. ¿Por qué digo el planeamiento de la producción? Cuando nosotros tenemos que vamos a tener que responder a 300 análisis de este año, 300, para optimizar de alguna manera el análisis y los equipos de análisis, sería óptimo que, por ejemplo, si en el mes de enero fabricamos el producto A en el año 1, en el mes de febrero, por decir, el producto B, C y D, en el mes de marzo el producto F, y así voy avanzando hasta llegar a mis 300 productos, sería óptimo si podríamos hacerlos en los mismos meses, cosa que cuando esté en el año 2 me toca análisis del producto A y como son del mismo mes, hago una sola corrida.
Preparo, si es análisis por cromatógrafo líquido, preparo las columnas e inyecto del lote A del primer año y del lote A del segundo año. Y así podría ser de los siguientes años, para poder apoyar un poco, porque si no, de repente en enero me toca el lote A en el año 1, pero ese lote A me va a tocar en diferentes meses los siguientes años. Entonces cuando tenga en el tercer o cuarto año, para un solo producto voy a estar analizando en diferentes, cargando el trabajo, pudiendo haberlo hecho en una sola corrida. No sé si me entienden. Por ejemplo, si estoy en el año 4, si en enero pudiera analizar el producto A del año 1, el año 2, del año 3, del año 4, óptimo. Corro los estándares y aplico las muestras de los 4 años. Si no, lo tengo que hacer en diferentes momentos, haciendo estándar, muestra en diferentes momentos del año. Entonces, ver cuál es la mejor forma de hacer el planeamiento de los análisis, junto con el planeamiento de la producción. Validación de las técnicas analíticas, eso también es una carga. Incrementos reactivos, estándares, columnas, etc. Todo eso se tiene que considerar. Si tomamos en cuenta que en la resolución ministerial de 2009 ya se exigía, lo que no estaba es lo del programa de seguimiento anual, ya se exigía tener estudio de estabilidad zona 4A, ha tenido que haber un avance. Son 12 años, 2000 a 2022, porque fue en noviembre, prácticamente 2010, 12 años. Ha tenido que haber un avance, ya debe haber un porcentaje avanzado, pero debe haber un porcentaje que todavía falta, además que van corriendo nuevos productos. Todos los productos registrados se recomercializan o se van a comercializar. Y hago estas preguntas para que se queden con ustedes como reflexiones, porque fíjense que todo este cambio es de un alto impacto. Está impactando a la cadena de valor de la organización. Y si está impactando a la cadena de valor de la organización, tiene que haber una mesa conjunta, una coordinación entre todas las partes involucradas en esa cadena de valor y que puedan tomar decisiones, que conozcan esta situación y que puedan aportar y comprender cuáles son las mejores estrategias para poder desarrollarla, porque sin registro sanitario no pueden comercializar. Entonces sí o sí tiene que ejecutarse. Entonces, ¿cuáles son las mejores estrategias? Y dentro de esa mesa tendremos que preguntarnos, ¿todos los productos registrados se comercializan o se van a comercializar? Y si no, hacer una depuración para bajar la carga analítica y darle cabida para otros análisis. Todos los productos que tienen una vida media de 5 años necesitan ese tiempo. Antiguamente se buscaba que todos duraran 5 años. Pero realmente en estos tiempos se necesita que duren 5 años todos los productos. Fíjense lo que significa la carga analítica. Imagínense si solamente fueran 4 años. El número bajaría a 1200, 300 análisis menos. Hay productos que se pueden o se deben descontinuar. O sea, productos independientemente de aquellos que no estamos pudiendo comercializar, que no pegó en el mercado, etcétera. Porque a veces sí pegó con una marca, pero con la otra no pegó. Ok, ¿para qué mantenemos vivo el otro producto? Porque como estrategia de comercialización, a veces la empresa tiene diferentes líneas comerciales con diferentes estuches, diferentes nombres de fantasía para los productos. Y uno sí pegó, que estaba enfocado para algo, y el otro no. ¿Vale la pena sostener ese registro sanitario? Bueno, si es el mismo sistema de envase cierre, ok. Pero como producto va a tener que ingresar, o sea, tendrá que verse qué decisiones hay ahí. ¿Los plazos dados por la autoridad son suficientes? O sea, tienen que ser una explosión. Y ahí sí sugeriría que en esta mesa donde se debatan todos estos cambios puedan sentarse personas, netamente la parte de técnica, los administrados que menciona la norma, que básicamente es personal clave, ya nombrado por la autoridad sanitaria, gente de la parte de logística, compras u operaciones, como se llame, el área comercial, el área de licitaciones, el área de compras, porque tienen que manejarse bien. Es más, no pueden estar cambiando de proveedores de materia prima, sino implica una nueva estabilidad. Y también
si los productos pueden absorber los costos adicionales, porque obviamente no son empresas no lucrativas, no son empresas de beneficencia. El producto tiene, el margen de ganancia del producto tiene que absorber esos costos, y si no, no puede continuar. Entonces, todo eso tendrá que someterse. Es bien difícil determinar cuánto cuesta un análisis, o sea, cuánto nos cuesta esto. Yo les doy una cifra. Al momento hicimos una explosión de materiales de todo lo que significa el análisis de un lote de ampollas. El análisis, así sean 1000 ampollas o 50.000 ampollas, los análisis son los mismos, o sea, no se va a disminuir análisis. Me refiero a hacer un análisis completo, incluyendo el análisis de las materias primas, materia de empaque y de productos. Salía un promedio de $1000 por análisis. Entonces, fíjense acá, o sea, es un presupuesto alto. Todo eso se tiene que tomar en cuenta para tomar las mejores decisiones como organización, como titular del registro sanitario. Los productos pueden absorber los costos, o la empresa puede absorber los costos adicionales. Realmente esta cantidad de análisis estoy segura que supera la carga analítica habitual. O sea, ahí hay que hacer otro laboratorio de análisis, otro laboratorio de control de calidad, por lo menos los 2 primeros años. Por otro lado, también hay que ver qué está pasando con la competencia en torno a los otros laboratorios. Todos los titulares de registro sanitario y administrados deben cumplir con la directiva. Eso tiene que ser así para todos. Entonces, ¿cómo evalúan a los nacionales? ¿Cómo evalúan a los productos importados? Los datos primarios de productos locales y extranjeros deben estar disponibles para la revisión de la autoridad sanitaria. O sea, eso tiene que te quedar clarísimo. ¿Qué estrategias podemos tener entonces para afrontar estos cambios? Descontinuar productos que no se comercializan o que son una carga muy alta para la organización y ya no vale la pena mantenerlos. Reducción de tiempo de vida de 3 o 4 años. Alianzas para reducir el impacto económico. Planificación de la producción. Por ejemplo, lotes de productos en los mismos meses de año. Y estas son algunas ideas. Algunos dirán, no, no se puede. Otros dirán, puede ser. Otros tendrán otras estrategias, o ya las deben tener. Bien, eso es lo que les quería comentar hoy día. Espero que les sea de utilidad. Realmente, en el 2009 fue todo un shock, por decirlo así, porque la carga analítica era altísima. No solamente carga analítica, era adquisición de más cámaras para estudio de estabilidad, espacios, más personal, bastantes recursos que requirieron planificarse, sin considerar aún el tema del programa de seguimiento anual, que se dejó para después y justamente ya se ha implementado, ya se ha dado una norma. En el 2009, la mayoría de laboratorios tenía estudios de estabilidad en zona 2. Nos dieron plazo porque pasábamos a zona 4A. Bien. Estrategias van a haber diversas. Yo les doy algunas ideas porque obviamente cada organización es distinta. Cada empresa es distinta. Tiene diferentes productos, diferente personal, diferentes ambientes, diferentes condiciones, etc. Yo creo que se tiene que trabajar con un equipo multifuncional, sin cerrar las cifras, determinar qué estrategias son mejores para la organización y de repente trabajar en alianza con otros laboratorios para establecer estrategias en las cuales se puedan apoyar también. Ya depende de las decisiones que tomen los titulares de registro sanitario, es decir, las empresas y obviamente la alta dirección. Y una vez que tengan todo mucho más claro, tendrán que ver si van a poder cumplir con la norma tal cual está establecida o si van a necesitar algún apoyo de la autoridad sanitaria, sea en plazos, sea en flexibilidad de algunas cosas, pero creo que la decisión ya está tomada para que se desarrolle el programa de seguimiento anual y todo lo que implica el estudio de estabilidad de especialidades farmacéuticas. Les deseo suerte, espero haber aportado de alguna manera y confíen que una vez que tengan clarísimo todo el panorama interno y externo, van a poder establecer mejores estrategias. Y recuerden trabajar de manera multifuncional y de repente multinivel. Siempre van a aparecer ideas
Y también es importante que cada área de la organización conozca el impacto de este cambio para que pueda comprender y aportar también. Que esté muy bien. Hasta la próxima.